Las partes involucradas en el juicio de amparo es la estación de radio XYZ Querétaro, así como las autoridades responsables como la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y el presidente de los Estados Unidos mexicanos, así como el presidente del Diario Oficial de la Federación y el Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y pues la litis del juicio de amparo se centra en la imposición de una sanción a la estación de radio basada en supuestas infracciones al artículo 223, fracción 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues relacionado con la promoción de la unidad nacional. Y bueno, el tema de constitucionalidad que se abordó en la sentencia se refiere a si la restricción de la libertad de expresión contenida en el artículo 223, fracción 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión es congruente con los principios constitucionales y convencionales. Y bueno, los antecedentes es que esta controversia surge a raíz de la imposición de una sanción a la estación, pues por presuntas infracciones al mencionado artículo en relación con la promoción de la unidad nacional, debido a que el locutor de esta estación de radio había hecho un comentario que, bueno, presuntamente iba en contra de esto, y las consideraciones de la sentencia es que se realizó un control de constitucionalidad y convencionalidad para evaluar si la restricción a la libertad de expresión era congruente con jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precedentes. También se determinó que la norma impugnada era ambigua y permitía interpretaciones diversas, lo que generaba incertidumbre y podía conducir a una limitación injustificada de la libertad de expresión. En virtud de lo anterior, se concedió el amparo a la estación de radio, declarando la inaplicabilidad del artículo 223, fracción 4 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Bueno, en primer lugar, se establecieron a las autoridades responsables, así como la norma general acto o omisión de la autoridad que se reclamó, que en este caso fue pues el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como pues la promulgación y publicación. Y posteriormente se señala que la quejosa fueron violados sus derechos en perjuicio de los artículos 1, 6, 7, 14, 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 12 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2, 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 5 y 13 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, 18 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, 4 de la Carta Democrática Interamericana, así como la Declaración de Chapultepec. Y bueno, primero se estableció la competencia del Juzgado Cuarto Distrito en materia de amparo civil y administrativo y de trabajo y de juicios federales. También se estableció la precisión de los actos reclamados y estos eran en relación al Departamento de Aplicación Normativa de Materia en Radio de la Dirección General de Radio y Televisión y Cinematografía, la imposición de la multa, que tenía un valor equivalente a 100 veces la unidad de medida de actualización mensual correspondiente, en la fecha del 23 de diciembre de 2023, y también pues precisamente el Congreso de la Unión, el presidente de los Estados Unidos mexicanos y el director del Diario Oficial de la Federación, la promulgación, expedición y publicación de la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión, así como la reforma de diversos numerales. Y bueno, la existencia de actos se estableció que era cierta, puesto que así lo manifestó la directora general de la dirección. Además, en ese sentido, las autoridades no elaboraron un informe justificado, por lo que se tiene como cierto, y esto se respaldó con una tesis jurisprudencial, y los causales de improcedencia pues se hicieron valer debido a que se trataron de cuestiones de orden público. Y bueno, el primero es que se hablaba de los derechos subjetivos o el interés legítimo que tenía esta dirección y el quejoso en relación al acto reclamado. El segundo va en relación a
normas que son heteroaplicativas o de naturaleza autoaplicativa. El tercer causal de improcedencia es en relación a la falta de legitimación y el cuarto es en relación al agotamiento de todos los recursos. Y bueno, estos se estudiaron en relación con tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para el estudio del fondo del asunto, o sea, los conceptos de violación, se estableció que se vulneraban los derechos de libertad de expresión y manifestación de ideas al obligar a las radiodifusoras a difundir ideas que afirmaran nuestra unidad nacional, puesto que este término era ambiguo y no era claro, lo que va en contra del principio de legalidad y taxatividad, y asimismo se respaldó pues con precedentes de la Corte Interamericana y se aplicó un test de proporcionalidad para conocer si la restricción del contenido relacionado con la libertad de expresión pues garantizaba la competencia, calidad, pluralidad y veracidad, lo cual fomentaba la identidad nacional. De igual forma, se buscó dar respuesta a la multa, a la impuesta a la estación de radio, y al tercer concepto de violación se argumenta la restricción a la libertad de expresión protegida por la legislación nacional y tratados internacionales. Por último, el cuarto concepto de violación se examinó la constitucionalidad del artículo, declarándolo pues inconstitucional debido a que no se respetaba el marco y los medios de difusión pública y porque no operaban dentro de los límites de orden social. Y pues los efectos de la concesión del amparo es que se concedía para efecto de que la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía dejaran de aplicar en perjuicio de la quejosa el artículo 223, fracción 4. Además, se dejara insubsistente el acto de aplicación consistente en la multa.